Top 10 está de vuelta, muchachos. Perdón por la espera de 4 meses. Para los nuevos que recién conocen esta temática, me presento. Soy Toto, el host de Top 10. Una competencia amistosa que se realiza cada mes de diciembre, en donde los miembros del servidor de Discord, Cosplay Team, comparten sus proyectos con la comunidad para consagrarse como el mejor cosplayer del año, teniendo así un rol con colorcitos. Además de esto, a cada ganador se le ofrece la oportunidad de ser jurado para la siguiente edición. Este año nos acompaña un excelente grupo de jurados, así que por favor los invito a presentarse, muchachos. Mi nombre es Francisco Corbacho, soy el primer ganador de Top 10 de 2022. Presentando al mismísimo Siben. Participé en La Rosa de Guadalupe, después Pedro el Escamoso y después participante en la segunda edición y gané. Es un lograzo, la verdad estoy súper feliz y orgulloso y además contento de que me trajiste de vuelta, de hecho. Hola, pues soy Drakio. Yo gané la edición de los cosplays de la comunidad del año pasado con el cosplay de Godzilla Evolved. Ya se estaba olvidando que gané el año pasado. Es un cosplay que me gustó mucho hacerlo. Lo hice para cuando estrenó la película de Godzilla X Kong. El buen Godzilla, tengo que hacerle unas mejoras. Y pues, ¿qué más? Ya unos cuantos, 2, 3 años de estar formando parte de la comunidad de Discord. ¿Cuáles fueron sus últimos proyectos a la fecha? Buena pregunta. No, tengo mi más grande proyecto. Como mi lema dice, yo estoy loco. Siempre termino haciendo algo que está fuera de este mundo. Como por ejemplo, mi famosa servo armadura T60 de Fallout. Mi último proyecto fue otra armadura de Iron Man, la Mark 85 con las gemas del infinito, que fue en 2024. De hecho, este año ya van 2. ¿Qué? Pero si estamos en febrero. Ya me has seguido en Instagram. Creo que viste que estaba haciendo uno de Jujutsu Kaisen. Uno Sí. que era un traje de músculos con una espuma y una máscara azul. Sí, ese me encantó. Muchas gracias. Ese lo hice en una semana. Como que una semana, parece un trabajo de meses. Y luego hice otro de Hornet del Hollow Knight. ¿Tienen alguna expectativa de los proyectos que nos vamos a cruzar en este año? En mi sincera opinión, cada año los participantes se lucen más. Cada año hay nuevos talentos mucho más increíbles, con un montón de potencial. Simplemente espero absoluto cine. Ni siquiera he visto los que habrán subido. Ni siquiera lo he abierto tal como habíamos dicho que fueran sorpresa. No, he visto los top 10. A ver qué tal, cómo nos sorprenden los trabajos del año anterior. Por lo que me dijeron, hay cosas muy buenas, tengo muy buenas expectativas. No tengo idea con lo que me puedo llegar a cruzar. Siento que va a estar muy bueno, muy divertido. Una vez todos presentados, déjenme darles ahora sí la bienvenida a la cuarta edición de Top 10. Abriendo el primer cosplay de todo el chat está Ichigo con un cosplay de Batman. Baticabrón le puso. Cartón madera, plástico, látex y pintura. La parte que tomó más tiempo fue hacer el torso y castear el cuello, ya que quería que fuera bastante flexible. Amigo. Buen acabado, me gusta por sobre todo el acabado de la armadura, de la pechera. Si no me equivoco, le hizo incluso efecto de daño a la pechera. Lo que hace que parezca metal es como el desgaste que le pone él. El Dr. Simi, muy común acá en México. La máscara me parece hermosa, la forma también. Se puede lijar un toque con tal de que se vea más liso, pero aún así la máscara es sorprendentemente fachera, me encantó. Acá tenemos el cosplay de Doctor Doom, de Pancho, con materiales de cartón, PLA, goma eva, tela, broches mariposa, abrojos, bolsas de supermercado, pintura y cuerina. Wow, bastantes materiales para lograrlo. Muchas armaduras de referencia, buena movilidad, modificaciones, una armadura para poder usarse de forma modular. Eso es muy bueno, yo también suelo hacer eso. Wow, sí que fue toda un gran viaje. Esto es un cosplay. Originalidad, diseño único y propio, porque yo vi parte del proceso y la verdad que siempre fui fan. Me encantó cómo se inventó su propio diseño. El cinturón, los detalles en los remaches, los tornillos, el hecho que también le hizo 2 máscaras. Un cambio de máscara, si no me equivoco también. Sí, veo un bastante bien acabado, tanto en tela como en armadura. No, pero parece chapa de verdad, o sea, está muy bueno. Porque parece como una armadura en el estilo, viste, que tiene partes de tela, partes así como de metal. Pareciera como tirando a medieval, ¿viste? Eso te iba a decir. El manejo de la tela y que la capa le salió espectacular. Tercer cosplay del chat y nos encontramos con José de Lara con un cosplay de Red Hood. Materiales, cartón, foamy y madera. El cosplay lo hice para el evento de Halloween. Lo hice con una estructura de cartón forrado en foamy. Las pistolas fueron hechas con MDF, que es madera, y las plantillas que usé fueron las de The Batman, pero las modifiqué a mi gusto. Siento que he avanzado con este y se puede llegar a ver la experiencia adquirida a través del tiempo. No,
es buenísimo, es buenísimo. Se tiró un edit. Amigo, la pechera es increíble. También es originalidad y saber aprovechar los recursos. Los detalles también, la expresión, los sombreados en color negro. Los dos siguientes también son de él. Antes de hacer el Red Hood, mi intención era hacer un cosplay de Iron Man, pero por el tiempo no pude terminarlo. El casco es más difícil de lo que parece hacerlo, porque el chabón que creó estas plantillas me cae muy mal. El chabón que hizo estas plantillas supuestamente es el mismo que hizo las plantillas del Mark VI que hice en 2023. Las del Mark VI estaban bien, estas son un desastre, literal. Creo que por acá o en algún lugar de la pechera no coincidía para nada, pero es mucho más difícil de lo que parece hacer el casco. Bueno, la armadura ni hablar. Cosplay de Ala Nocturna. A ver. ¡Opa! No, este man literalmente es Gotham. Cartón Fomi tuvo EPS. Cosplay que le hice a un amigo. Lo hacía mientras hacía de Red Hood. Los tres tienen un gran acabado en pintura. Para ser hecho en cartón, casi ni se perciben las rayas del cartón. Oh, es la Mark 1, man. Buenísimo. Así es, el de Sky Guy. Tenemos otro Iron Man, que es el Iron Man Mark 1. 4 días, nada, es un... que está re loco. Me encanta, está re loco. El detalle que delata la improvisación son los tenis pintados de plateado. ¿Pintó los zapatos de plateado? Recién los veo. Está buenísimo. Bastante bien el acabado general del traje, conservando las formas y las proporciones. Claramente hay cosas que se pueden haber hecho mejor, pero en 4 días, amigo, esto es un montón. De por sí, 4 días hacer eso ya es un laburazo. Y después más abajo hay otro más de Sky Guy que es la cabeza de Springtrap. Mismos materiales, cartón, silicona, goma eva, fieltro. ¿Qué es fieltro? Estoy medio desorientado. El fieltro es una tela de las, no que sea malo, pero es de las más baratas, las más sencillas de conseguir, que es como fibras comprimidas, no están tejidas. Fua, amigo, está muy cheto. Por lo que veo en los ojos, no sé, haría falta un video, pero por lo que veo creo que intentó ponerle un mecanismo de párpados. No sé si lo haya conseguido al final, pero es lo que sugiere la imagen. Las luces son para los que le saben hacer las cosas de otro nivel y es muy bueno. Cosplay de Iron Man MK3. Materiales: silicona, cartón, papel, pintura y luces LED. El Mark II del Tommy. Ah, muy bien. Y él quiso hacer el suyo. Tardó 40 minutos en terminar todo el traje y 15 minutos en pintar el pecho. Estos chabones ahora son más rápidos para hacer todo. 45 minutos vos me tenés que estar jodiendo. Es una banda. Eso es muy buenísimo. El simple hecho yo de hacer un casco, por ejemplo, tardo un día entero. Es como que me súper desgasto, pero esto en 40 minutos, una locura. Así es sorprendente. 40 minutos. Un verdadero ataque de creatividad. Literal, amigo. El próximo que tarda poco me voy. Me enojo. El siguiente es ERM con un hacha Leviatán, hecho con cartón de cereal, borrado en papel. Las plantillas las encontré por internet. Tenía pensado pintarlo, pero me gustó cómo se veía en la pared sin pintar. Por eso lo dejé así, tal y como está, para decorar mi habitación. El arma está muy bien pulida. A mí también me gustan mucho las cosas como se ven cuando no están pintadas. Tiene su propio encanto el color del cartón. Exactamente. Sí, muy lindo. Se le ve una pata ahí en la imagen abajo. Ok, la siguiente publicación es de Popochín con una máscara de Scorpion, perdón, de Sub-Zero y Noob Saibot. Las máscaras de los ninjas, no, de MKs es lo mejor. Fueron hechas con las plantillas de Vic Antoni, pintadas con pintura acrílica azul, amarillo y negra, pegadas con silicón caliente usando la base de cartón de caja de galletas. Muy bien. Aparte vos lo ves de frente y no pareciera que están hechas con el material que usó. Vos después ves la foto que sacó desde atrás. Parece y ahí de plástico. Ajá. Leo el siguiente, que es el cosplay de Spring Bonnie de la película, comenzando a hacerse con goma espuma, pegamento, tela elástica, solo que todavía no está terminado. Es un maestro en la espuma el chabón para hacer todos los cosplays así. La verdad que sí, encima lo maneja bastante bien y es un material muy bueno que cuando uno sabe usarlo le da todo un potencial. Esperemos verlo terminado pronto. Una máscara hecha en una semana, esperemos, ojalá, porque se ve bastante bien. Que un día nos haga un traje completo o como cuanto menos un títere. ¿Has visto esos títeres que se controlan con un brazo de dinosaurio? Fibra articulada, 95% de cartón, 1% de pegamento y 4 puro esfuerzo y dedicación a este gran proyecto que representa la promesa perdida de Tommy Cosplay. Promesa Ahí está la perdida. Porque es un homenaje al server, es un homenaje al servidor. Yo le agregaría un rabo de 30 centímetros. De este me gusta cómo están pulidas las articulaciones, se ve que son bastante completas. Lo único que faltaría ya al final es condensar todo eso en un modelo de algún personaje. Darle relleno, darle esa musculatura que necesita, Sí. esos manos, esa cabeza, los detalles. Claro. Pero con ese sistema adentro. Y ahí ya está. Es definitivamente la mejor figura de todos los tiempos. Peter Parker con un proyecto del cosplay de Mr. Fantastic
cómic de los Cuatro Fantásticos. Tela azul, claro y oscuro, chompa, blusa y una tapa de lata de crema Nivea. Me encanta que dijo la marca. Y con el poco tiempo que tenía le hizo bastante bien, aunque le faltó nomás en los detalles en blanco como el cinturón, pero aún así... Tiene los detalles del mismo tipo de tela que se observa en la película de los Cuatro Fantásticos. Yo no tengo ni idea de costura, ni de costurar, ni nada de eso, pero el hecho ya de tomar tus plantillas, tomarte el tiempo de... Creo que es como yo pienso, esos videos que se envuelven con plástico y se remarcan, se recortan la remera, usan la plantilla, etc, etc, etc. Es un trabajo que para mí vale mucho, así que muy buen traje. Un traje de Bullseye. Pero está hablando de varios, que hizo varios. Casco hecho por él con engrudo Art Attack, haciéndolo en 3 días. El resto del traje es una camisa con accesorios pegados, portabastones, hombreras hechas con cartón, libretas viejas, antebraceras, del mismo tipo que el brazo de Bucky por Vic Anthony. Yo sé de dónde sacó esta idea porque yo lo vi en Pinterest y es muy lindo el diseño. Me gustó que le dio la vuelta a las plantillas del brazo de Bucky, de Vic, y lo transformó en esto, en Bullseye. Ese es el truco, nos recuerda la importancia de que aunque no exista una plantilla, saber adaptarlas. Y seguimos con uno del Vigilante. Este me gusta todavía más que el anterior. Se vuelve Pic. ¡Oh, Vigilante! Me encanta. 4 días el traje completo para Halloween, le tomó hacerlo. Algo que hay que mencionar y aplaudir de todos los que han mandado sus cosplays, que todos los hicieron en speedrun para Halloween. Yo iba a hacer un cosplay de Vigilante la posta y coso, pero este chabón la rehizo bien. Eso sí, le faltó el detalle de la pierna, muy mal. Le voy a bajar 500. Nada, mentira. Es un crack, la verdad me encanta. Le hizo bien. Encima que se mandó 3 cosplays y ya con los primeros 2 me dejó satisfecho. Con el primero me dejó satisfecho. Otro traje más, un tercero, un cosplay de Daredevil. El de Daredevil. También fue todo un speedrun, dice. Le hizo la combinación. Las imágenes están muy buenas. El crossover es el DC con Daredevil, muy bueno. A veces que publican cosas en las convenciones, ojalá pusieran sus Instagram, también pusieran los Instagram de las personas con las que se toman fotos. A veces te quedas con la duda de saber quién es, a quién te encontraste. Se nota que está hecho con toda la buena onda y todo el amor. Está God. Terminamos de ver a todos los participantes y ahora sí, toca debatir quién va a ocupar cada puesto. Hay mucha competencia, hay proyectos tremendamente buenos, pero solo uno va a convertirse en el gran cosplay. ¿Quién va a ganar este año? Solo queda una manera de averiguarlo. Está muy reñido. No, lamentablemente no te puedo elegir entre ellos dos para un top 3. Esto lo pondría entre un cuarto y un sexto, por ahí. Ya no sabría definir si entre segundo o tercero. También me re choqueó cuando lo dije. ¡No! Es que esta pechera es muy buena. Pues yo definiría que esos son los 3 primeros para mí. Es que es muy fiel. Definitivo, el primer lugar. Es que sí, lo mismo es mi decisión. Mi decisión es la misma. Hay que valorar de eso también, la fidelidad al personaje. Casi unánime la decisión. Ya tenemos el top definido, pero antes de empezar con los puestos, como siempre les aclaro y les digo, este ranking no busca menospreciar el trabajo de nadie. Sabemos todo el esfuerzo, tiempo y pasión que hay detrás de cada uno de sus cosplays. Si alguno queda más arriba o más abajo, no significa que sea mejor o peor como trabajo en general, simplemente responde a la temática de estos eventos. Ordenar, evaluar y elegir. Un top así siempre implica decisiones difíciles. Valoramos muchísimo a cada uno de ustedes como participantes, porque todos, de una forma u otra, aportan algo único y tienen un nivel que merece reconocimiento. Acá no hay malos cosplays, solo distintas interpretaciones, distintos enfoques y distintos resultados. Así que más que una competencia, esto es una forma de celebrar lo que hacemos. Dicho esto, ahora sí, arrancamos con el top. En el puesto número 10 tenemos a Peter Parker con Q, con su cosplay de Mr. Fantástico. La textura de la tela, por lo que se ve, es muy fiel a la película y apreciamos ese nivel de detalle. Nos quedamos con ganas de ver más. Hubiesen sido muy buenas un par de fotos extra o videos mostrando más a detalle el proceso. En el puesto 9 tenemos a X-Virus con su cosplay de Iron Man Mark III. Al no estar terminado, no podemos ponerlo en un puesto más alto, pero hacer una estructura así de fiel en menos de una hora merece su reconocimiento. Mis felicitaciones. En el puesto número 8 aparece Sky Guy con su casco de Springtrap. Sinceramente, este es un trabajo excelente en todos los aspectos. La estructura, la pintura, ¡por Dios, la pintura! Personalmente admiro todo el esfuerzo que le pusiste y esperamos ver tu cosplay completo para el año siguiente. En el puesto número 7 nos encontramos con José de Lara con su cosplay de Nightwing.
buen acabado en pintura, en la foto se aprecia todo el trabajo que le pusiste y esperamos que salgas a repartir justicia a puñetazos por las noches. Para los siguientes 2 puestos tenemos a Produzioni con sus cosplays de Vigilante y Bullseye. Respecto a Vigilante, la fidelidad al personaje nos encantó y en cuanto a Bullseye, creemos que tanto el diseño original como la manera en la que te adaptaste a tus recursos, como las plantillas y los materiales reciclados, es digno de admirar. Muy bien merecidos estos 2 puestos. En el top 4 tenemos a Ichigo o Kamen Rider con su cosplay de The Batman. Vimos la armadura muy bien pulida, el detalle del desgaste está genial y en general vemos un muy buen desempeño como el Venganzas. Entrando al top 3 nos encontramos con puestos muy peleados. El nivel está muy igualado, pero el tercer puesto se lo termina llevando Sky Guy con su cosplay de Iron Man, Mark I. 4 días de trabajo no fueron impedimento para crear este tremendo cosplay. La calidad de detalle se mantiene en casi toda su totalidad y te felicito por tremendo trabajo con tanta rapidez. Para el top 2 encontramos a José de Lara con su cosplay de Red Hood. El trabajo en pintura está muy bueno, en cada imagen se aprecia todo el amor que le pusiste al cosplay. El video edit al jurado le encantó y tu interpretación sumó para darte este puesto. Felicitaciones, cada año sorprendes mucho más. Ahora, antes de revelar al ganador de esta edición, vamos a pasar a las menciones honoríficas, aquellos que no pudieron entrar en este top, pero que aún así apreciamos su participación. Las máscaras de Mortal Kombat de Popochin son excelentes con su trabajo en pintura. El prop de Iron Man de José de Lara le vemos muchísimo potencial y esperamos verlo el siguiente año. La figura articulada de Erm le hace honor a los antiguos años del canal. Ese detalle estuvo muy lindo y no podíamos dejarlo afuera. Así como también el hacha Leviatán, su estructura es impecable. Al Spring Body de Heros le vemos mucho potencial también. Yo personalmente necesito ver eso terminado. Y el Daredevil de Produzioni, así como todos estos cosplayers que se sacaron fotos con él, son excelentes. No se olviden, cada uno de ustedes son grandes artistas. Ahora, pasando al top 1, a nuestro ganador de la 4ª edición de los mejores cosplays de 2025, nombro a un gran cosplayer del servidor. Alguien que desde que se unió en mayo de 2025 no ha parado de apoyar y también de publicar cada uno de sus proyectos. Y que hoy, por decisión de todo el jurado, creemos que es merecedor de llevarse el rol de gran cosplay. Nuestro querido Pancho, con su cosplay de Doctor Doom. Con un diseño original, pero que se mantiene fiel a lo que es el personaje, una combinación muy buena entre costura, como Eva y cartón, impresiones en 3D y muchísimo más. Se nota todo el empeño que le pusiste y que cada minúsculo detalle se trató con todo el amor del mundo. No tengo nada para criticar. A todo el jurado nos dejaste boquiabiertos. Felicitaciones y estate al pendiente para la invitación como jurado para la próxima edición. Nos encantaría tenerte en el equipo. ¿Qué les pareció? Cuéntenme todo lo que se encontraron. ¿Era todo lo que esperaban? Mi más sincera opinión, me sorprendió bastante. Directamente podría decirte que es casi como lo que esperaba y fue un aire fresco con ideas originales y únicas y nuevas. Sí, superó mis expectativas. Creció mucho el servidor y aumentó mucho en personas que participan en el evento. Me alegra saber que hay gente, mucha más gente como nosotros, y me alegra saber que cómo creció desde que empezaste a hacerlo, desde que organizaste. En general me parecieron muy buenos trabajos. Me dio gusto ver que hay un poco más de variedad. Ya también se ve costura aquí en el servidor. Casi solo se suelen ver armaduras, que no tienen nada de malo, ¿verdad? Pero hace mucha falta. De hecho, es bastante curioso. Tengo que mencionarte, cuando son acá donde vivo concursos de cosplay, sí les dan mucho más énfasis y más puntos a la gente que utiliza cosplays de costura que a las armaduras. Sí, porque igual tiene su mérito. Es bastante complicado también. Así es. Por eso yo diría que es un buen complemento también saber coser y añadirle esas partes por debajo de la armadura, los undersuits, los jumpsuits y esas cosas. Muy buen evento, che. Muy buen evento. Bueno, esto no lo dije al principio, pero el jurado sabe que esta es la última vez como jurado de Fran, o Cuervo, como ya la conocimos en la primera edición del top hace ya más de 3 años. Y Siben, vos que también estuviste en esta primera agrupación, ¿te gustaría decir algunas palabras para Cuervo? Gracias por todo y perdón por tan poco. Realmente yo no existiría de no ser que fuiste vos la razón que me motivó a darle con todo, y no estaría acá tampoco de no ser por básicamente tu existencia, porque pues, básicamente lo bueno que sos provocó que nacieran leyendas. ¿Qué serían de las leyendas sin el rey que lo empezó todo, no? Tiene el dios de los cuervos, el rey de la sombra, el que fue el primero en acumular aura en el servidor, y vos fuiste el primero en todo, así que es algo que los reyes solos hacen. Muchísimas gracias.
gracias por todo, amigo. ¿Querés dar algún mensaje de despedida para el público? Para todos estos cosplayers, estos artistas. Un consejo para los cosplayers que recién están empezando. Que no se frustren, que tengan paciencia. Si las cosas no les salen, tengan paciencia de verdad. O pídanle ayuda a alguien que nunca está de más. Por más de que no sepa de hacer cosplay, aporte igual. Me pasó a mí, que me frustré mucho y tuve que pedir ayuda a gente que no tenía ni idea y hay que explicarle nomás cómo tienen que hacer y ya está. Con respecto al evento, bueno, muchas gracias por estos 3 años. Las puertas están abiertas hacia mí para cuando me vuelvan a llamar por alguna otra cosa, por algún otro evento o alguna otra cosa por la que quieran que colabore. Y nada, bueno, muchas gracias por llamarme y los voy a extrañar. ¡Jubila! ¡Se jubila! Voy a poder cobrar al fin. No. ¿Cómo que no? Bueno, ahora sí, llegamos al final. La verdad, muchas gracias por participar a todos. Todos son grandes artistas, como siempre les digo. Esto, por más que es un top y nosotros lo evaluamos, todos sus trabajos nos parecen una cosa impresionante, que si fuera por mí, les daría el rol de ganador a todos. Pero bueno, así es la temática y estoy igualmente muy agradecido por todos los que se animan cada año a ser parte de esto. Un saludo para todos los concursantes. Gracias por participar. Ya saben, siempre, cada día pueden ir mejorando, adquiriendo un nuevo set de habilidades. Espero que sepan entender y valorar. Valorar no hace falta, pero que no me caiga Pune y me diga, che, no me votaste, punto R. Y yo como... Todo su esfuerzo siempre vale la pena. Ver los resultados, no solo el resultado, el proceso en sí es algo valioso. Básicamente eso, valoren su trabajo. No importa la calificación, el puesto, su trabajo es eso, un trabajo que hicieron, es arte y toma su tiempo y esfuerzo. Por sobre todas las cosas, valoren ese tiempo y esfuerzo, porque el resultado es God, dura un tiempo, pero el recuerdo y lo que pega a ese trabajo en la historia, tanto de cada uno como el de la vida, es único. Así que muchísimas gracias a vos por participar y por no solo intentarlo, sino haber aportado con tu existencia, que es agradecida y será agradecida. Ha sido un gusto observar todos sus trabajos. Gracias, Toto. Realmente esperé este momento por mucho tiempo.